Hola, soy Adair. Hoy les explicaré acerca del tema la tabla periódica. La tabla periódica es una de las herramientas muy importantes, ya que en ella se tienen los elementos químicos de los cuales vienen clasificados dependiendo de sus características. Cada elemento de la tabla periódica se encuentra representado por un cuadrado. En él podemos encontrar el símbolo químico representado con una o dos letras, el número atómico, nombre completo del elemento y masa atómica. La mayoría de los símbolos químicos se derivan del nombre del elemento, que está en inglés, aunque hay sus excepciones en el caso del plomo, que está representado con Pb, que significa plumbo. ¿Sabías que ya habían hecho muchos intentos de organizar la tabla periódica? Pero fue en 1869 cuando Dmitri Mendeleev enumeró los elementos en orden del incremento de su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales y los podemos encontrar de la mitad hacia la izquierda de la tabla periódica. Los metales son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha, salvo el hidrógeno, que aunque se encuentra del otro extremo, aún es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide los metales de los no metales se encuentran los metaloides. Los metaloides se pueden clasificar por tener las mismas propiedades que los metales y los no metales. Resulta que se ordenan los elementos por su número atómico, aparece un patrón, se observa una repetición de ciertas características, por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte, justo al lado de él un elemento que reaccione de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Ahora bien, definiremos cómo están clasificados los elementos químicos, ya que llevan ciertas partes como son las familias, los grupos, periodos y bloques de la tabla periódica. Comenzaremos por definir los grupos, que en este caso son las columnas verticales de la tabla periódica, se les conoce como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen la misma valencia atómica, tienen características o propiedades similares entre sí. Veamos un ejemplo que son los elementos en el grupo 1A. Tienen valencia de 1, un electrón en su último nivel de energía, y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones positivos de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía, y por ello son todos extremadamente no reactivos, se distinguen por enumerarse con dígitos romanos. Los periodos serían las filas horizontales de la tabla periódica, son llamados periodos. Contrario a lo que ocurre en el caso de los grupos de la tabla, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solo tiene dos miembros, hidrógeno y helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. Los bloques se dividen en 5 grandes bloques, los cuales han sido identificados de acuerdo a los orbitales que ocupan los electrones más externos. En este caso, esos bloques se definen como bloque S, bloque P, bloque D, bloque F y bloque G. Las familias las podemos encontrar ubicadas de la misma manera que los grupos, de forma vertical. Estos son llamados alcalinos, alcalino-térreos, escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, térreos, carbonoides, colágenos, halógenos, gases nobles, lantadios y actínidos. Estos se presentan, o más bien están clasificados de esa manera porque tienen características muy similares. Como dato curioso podemos decir que Mendeleev presentó la primera versión de la tabla con los 60 elementos. Hoy esa tabla periódica incluye 118 elementos químicos, 90 de los cuales constituyen todo lo que hay en el universo. Y pues bien, recapitulando el tema de la tabla periódica,
pues podemos darnos cuenta y entender que existen muchas características de ciertos elementos en el cual podemos encontrarlos de una manera ordenada y clasificados como y conocer partes como son el símbolo, el nombre, el número atómico, la masa atómica y pues determinar su uso. Como dato curioso también podemos darnos cuenta que pues esta tabla periódica y esos elementos los vemos reflejados día a día en nuestro entorno.